Hola, ¿qué tal amigos? Si tú quieres aprender a crear tu propia tienda en línea con un diseño muy impresionante y profesional, en tan solo unos minutos vas a poder crear prácticamente cualquier tienda en línea, como por ejemplo esta de cosméticos. Quiero que veas el diseño tan profesional y lo puedes lograr, amigos, en tan solo unos minutos. La verdad es que es impresionante. También, por ejemplo, de ropa, si quieres crear tu propia página web de ropa para vender tus artículos, igual lo puedes hacer sin ningún problema. También joyería, si te gustaría vender joyas o si ya estás vendiendo tu joyería, también puedes crear tu propia página web para vender tus joyas, o por ejemplo de ropa para niños. Como puedes ver, este diseño tan impresionante, lo mejor de todo es muy fácil y sencillo en tan solo unos minutos. O también, por ejemplo, acá de cosméticos, de perfumes, de cremas, o prácticamente cualquier tienda en línea de cualquier producto que tú quieras vender, la puedes crear de forma muy fácil y sencilla en tan solo unos minutos. Así que vamos a comenzar y vamos a contratar nuestro hosting y dominio acá en HostGator. Recuerda que tienes un cupón de descuento que te dejo en el primer comentario y descripción de este video. Te manda a la página principal que ves en pantalla, y yo te recomiendo iniciar con el plan personal y después recuerda que puedes ir migrando de plan sin ningún problema. Vamos acá a darle clic donde dice comienza ahora. También acá te recomiendo contratarlo a 3 años porque te ahorras la mayor cantidad de dinero. Vamos a darle clic abajo, ir al carrito. Recuerda que te dan un año de dominio completamente gratis, y aquí debes de escribir el nombre del dominio que tú quieras registrar. Déjalo en .com porque realmente pueden acceder desde cualquier parte del mundo. Yo te recomiendo acá elegir un nombre del dominio, obviamente basado en tu marca, en la marca de tu empresa, de tu negocio, de tu emprendimiento, y después le das clic a esta lupa de color azul, esto para verificar que el dominio esté disponible y se pueda registrar. Ahí, como puedes ver, está cargando el sistema, te tiene que aparecer así, dominio disponible, y le das clic abajo, adicionar dominio, y listo amigos, ya no movemos nada. Le damos clic acá a la derecha donde dice continuar con la identificación, y te va a pedir a que tú te crees una cuenta acá en HostGator. Ingresa todos los datos, le das clic abajo crear una cuenta. Te va a pedir también que puedas completar tu registro, simplemente rellena los datos, tu nombre, tu fecha de nacimiento, celular, etcétera, y le das clic abajo continuar al pago amigos, y ya te va a estar mandando para que tú hagas tu pago. Yo te recomiendo pagar con tarjeta de crédito o débito o con PayPal, porque realmente el pago se hace muy rápido y te lo activan de inmediato. Si pagas con tarjeta, acá ingresa todos los datos de tu tarjeta y le das clic en finalizar compra, y listo amigos, ya hemos comprado nuestro hosting y dominio acá en HostGator. Ahora nos vamos al panel de control de HostGator. Te vas a la página principal y le das clic a este icono de persona, clic en portal de cliente, y acá amigos debes de ingresar los datos para que puedas acceder a tu cuenta de HostGator. Como puedes ver, ya estamos dentro del panel de control, nos aparece lista de sitios y acá te va a aparecer el dominio que has comprado, en mi caso mrandres.com, y nos aparece a la derecha este botón cPanel. Vamos a darle clic amigos, se nos abre una nueva ventana, y en esta nueva ventana amigos, acá a la izquierda tenemos el botón WordPress Manager. Si no te aparece aquí, tenemos que buscarlo acá amigos. Vamos a bajar y acá donde dice software, aquí lo tenemos. Vamos a darle clic y te manda gestión de WordPress, clic en instalar, y vamos a rellenar el formulario de instalación para WordPress. Déjalo en HTTPS, ingresa acá tu dominio, el directorio déjalo vacío. Acá debes de ingresar el nombre de tu página web, es decir, el nombre de tu negocio, de tu empresa, a qué se dedica tu negocio o tu empresa de forma resumida. También debes de agregar un usuario. Este usuario es para que puedas acceder a la administración de tu WordPress. También ingresa una contraseña, la puedes ingresar dándole clic a esta llavecita de aquí, y un correo electrónico de administración. Acá abajito donde dice elegir idioma, yo lo voy a poner amigos en español,
y listo, ya no movemos nada, nos vamos hasta abajo y le damos clic al botón instalar y aquí como puedes ver vamos a subir tantito y ahí está ya instalándose lo que es WordPress. Solamente tenemos que esperar un ratito, como puedes ver ya terminó y tenemos esto que dice admin URL. Vamos a darle clic acá, se nos abre una nueva ventana pero ya con WordPress instalado. Te va a aparecer este mensaje, dale clic aquí donde dice activar SSL. Este lo vamos a tachar y listo amigos, ya tenemos WordPress instalado en nuestro hosting. A continuación lo que debes de hacer es descargarte lo que es la herramienta que te recomiendo y que te dejo en el primer comentario y descripción de este video. Te la descargas, va a estar en Google Drive, simplemente le das clic a este botoncito que te enseño con la flecha y es importante que sepas dónde la descargaste porque ahora mismo la vamos a estar utilizando. Vámonos acá a nuestro WordPress, nos vamos acá donde dice apariencia, después añadir nuevo tema, después subir tema, seleccionar archivo y aquí amigos seleccionamos en este caso lo que descargaste. Después le damos clic en instalar ahora. Vamos a esperar un ratito, aunque parezca que no está haciendo nada, está instalándolo. Y listo amigos, acá el tema se ha instalado correctamente, dale clic en activar. Y también ahorita vamos a esperar a que ya se active el tema y nos va a estar mandando acá donde dice welcome. Después aquí vamos a seleccionar esto de la izquierda que dice preview website. Vamos a darle clic amigos y aquí nos van a estar apareciendo muchas plantillas y tenemos este menú de aquí amigos. Como puedes ver, todo esto son muchas plantillas, pero yo te recomiendo que tú le des clic a este que dice WooCommerce, porque WooCommerce son todas las tiendas en líneas que prácticamente ya tienen un diseño hecho, un diseño bastante bonito y profesional. Vamos a darle clic y acá te van a estar apareciendo todas las tiendas en líneas que tú puedes instalar con tan solo un clic. Si tú quisieras ver cómo se ve esta página web ya instalada, por ejemplo este de aquí, le das clic en este ojito y ya vas a poder ver cómo se va a ver esa plantilla ya instalada. Como puedes ver, así se vería con un diseño impresionante y un diseño muy profesional como lo estás viendo aquí. Para instalarlo simplemente elige el diseño, por ejemplo este de aquí, le das clic en seleccionar, déjalo en vBuilder, vamos a darle clic en Next, Start Installation, seleccionamos estos dos, le damos clic en Delay y ahí se está instalando la plantilla. Solamente vamos a esperar amigos y listo amigos, como puedes ver ya se ha instalado. Vas a darle clic a este botón, checar tu sitio web y como puedes ver amigos, de forma rápida y sencilla ya tienes un diseño profesional instalado. Cuando tú ya accedas a tu dominio vas a estar viendo un diseño muy profesional y atractivo. Como puedes ver, realmente está bastante bonito amigos y ya lo único que tú tienes que hacer acá es comenzar a modificarlo. Entonces, ¿cómo modificas todo esto? Simplemente le das clic a este botón arriba que dice editar con vBuilder, vas a darle clic amigos y aquí tú puedes comenzar a modificar absolutamente todo. Y como puedes ver amigos, por ejemplo, si tú quisieras modificar esto que está aquí, productos destacados, le das un clic acá al lapicito y aquí tú lo puedes modificar, tú puedes poner lo que tú quieras. Como puedes ver ahí yo puse más vendidos, también las imágenes la puedes modificar, absolutamente todo amigos. También tenemos aquí a la izquierda amigos este mundito que te enseño ahorita con la flecha. Como puedes ver ahí te lo enseño con la flecha, entonces solamente le damos clic y aquí también podemos modificar absolutamente todo lo que es las sidebars, los blogs y portafolio, lo que es WooCommerce, las páginas, lo que es el estilo responsivo, el SEO, las redes sociales, los colores, las letras, absolutamente todo. Aquí donde dice global, si tú le das clic, viene lo que es opciones generales, lo que es el logo. Si tú quieres poner tu propio logo, simplemente le das clic. Aquí viene ya el logo por defecto. Si tú quieres cambiar tu propio logo, le das clic acá en browse, te manda a este apartado, le das clic acá en subir archivos, seleccionar archivos y ya te manda a que tú ingreses un logo prácticamente desde tu computadora. Ahí como puedes ver ingresamos un logo, vamos a darle clic acá en seleccionar y recuerda que para guardar los cambios amigos, acá en la parte de abajo tienes este botón que dice update, ya para que se pueda guardar
todos los cambios. Entonces todos los cambios que tú vayas haciendo es importante que le des clic acá en update. Entonces así puedes modificar absolutamente todo, amigos. También recuerda que la parte de la tienda en línea como tal está gestionada por el plugin que se llama WooCommerce. Entonces si acá nosotros nos salimos en este caso de este editor, amigos, vamos a acceder acá al panel de administración y tenemos acá a la izquierda, amigos, este apartado de WooCommerce. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos igual abajito productos. Si le damos clic, vamos a tener algunos productos que el mismo sistema nos agregó. Como puedes ver, acá tenemos por ejemplo esta silla. Si tú quieres ver ese producto, le das clic acá donde dice ver y ya puedes ver qué es lo que contiene. Como puedes ver, sería este producto de aquí. Y si tú quieres modificar toda la información e incluso solamente acá agregar el producto que tú quieras vender, lo puedes hacer sin ningún problema. Entonces aquí, por ejemplo, donde dice editar, amigos, en este botoncito de editar le das clic y ya tú puedes modificar ese producto. Aquí tú le puedes poner, por ejemplo, otro nombre. Aquí puedes agregar otra imagen, la descripción, absolutamente todo tú puedes ingresar para que ya puedas tú ingresar tus propios productos a tu tienda en línea. Entonces, como puedes ver, amigos, ya tienes prácticamente el 90% de tu tienda en línea. Lo único que tienes que hacer ahora es modificar los colores, agregar tus propios productos, ingresar tu logo, modificar toda la información y listo, amigos. Como puedes ver, es muy fácil modificar todo esto, es bastante intuitivo y como pudiste ver, en tan solo unos minutos ya tienes tu tienda en línea con un diseño bastante profesional y atractivo. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que si tienes alguna duda, por más pequeña que sea, es importante que la escribas ahora en los comentarios, porque mi objetivo es poder ayudarte al máximo nivel. Así que cualquier duda, escríbela ahora mismo para poder ayudarte. También recuerda aprovechar el cupón de descuento de HostGator que te dejo en el primer comentario y descripción de este video, y te veo en el próximo video.